Quizá lo más raro y para lo que más me tuve que preparar es para narrar colombofilia. Sé que estuviste con Ibai, ¿no? Sí, la Copa América, la que ganó Messi. ¿Cómo fue esa llamada, si hubo, ese contacto contigo? No sé, era todo como muy surrealista, pero la verdad es que me lo pasé muy bien y guardo un gran recuerdo de él, porque encima después del partido, que bueno, pues nos quedamos tomando algo por ahí, en las habitaciones y tal, y ahí sí que pude tener un poco un contacto más íntimo, entre comillas, con Ibai, de tener una conversación que no fuera puramente profesional, que me pareció un tío... Tienes que definirles con una o dos palabras cortitas. Vale. Iñaki Angulo, Tomás Roncero, Pipi Estrada. Muy buenas a todos, bienvenidos al bar de Periodista Digital. Hoy tengo un invitado muy especial, no sé si me hablará de baloncesto, de fútbol, de boxeo, de halterofilia, de petanca, periodista polideportivo o ultra mega deportivo, porque yo ya no sé cómo definirte, Fran, encantado. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Yo de lo que quieras, yo vengo aquí a hablar cómodamente de lo que me preguntes. ¿Cuál es el deporte en el que más te has sentido así? Porque has narrado en diferentes mundiales, Sí. por ejemplo, de petanca, Sí. has narrado halterofilia, Sí. boxeo. ¿Cuál ha sido la misión más complicada? Buena pregunta. La verdad es que he narrado cosas muy poco comunes, ¿no? Para un narrador, digamos, mainstream. Quizá lo más raro y para lo que más me tuve que preparar es para narrar colombofilia, que son carreras de palomas, dicho mal y pronto. O sea, has narrado carreras de palomas. Sí. Eso y la orientación también, que es un deporte que está muy extendido, por ejemplo, en países escandinavos, Finlandia, Suecia, pero que aquí no se lleva tanto. Tienes que ir con brújula y tal. Sí, es básicamente, bueno, tienes un punto de salida, un mapa, ciertas indicaciones y tú mismo tienes que encontrar ciertos checkpoints, recoger ciertas cosas y llegar con ellas a la meta. Entonces, claro, esto en Finlandia, que es un deporte casi nacional, se enfoca con una, ¿sabes?, con una capacidad técnica brutal. Tiene cada participante un GPS, tú tienes un mapa en el que en tiempo real ves dónde está cada uno, el que se ha perdido porque se va alejando, el que tal. En España es un poco varias cámaras a lo largo del recorrido y más o menos ir trasteando, oye, este tío me suena que ya llegó antes a un checkpoint, pero es verdad que es complicado, sobre todo porque muchas veces eran deportes que yo había estado estudiando esa semana, pero que nunca había visto. Entonces, agradecía mucho que la federación de turno me pusiera a un experto al lado, para que me diese ciertos matices técnicos que yo no sabía, para que me contase ciertas cosas que a lo mejor a mí a primera vista se me escapaban, pero quizá lo más extraño que he narrado han sido esas dos cosas. Joder, pero es que, por ejemplo, una carrera de palomas, ¿cómo se llamaba el deporte? Perdón, es que no. Colombofilia. Colombofilia. ¿Cómo se puede preparar eso? ¿Cómo te Bueno, preparas eso? pues ahí la fuente siempre es la federación. Yo me pongo en manos de ellos, les pido siempre que por favor me den el teléfono de alguien con el que pueda charlar tranquilamente y tener una conversación el día antes o 2 días antes de la retransmisión y que me cuente un poco cosas básicas que no se me pueden escapar, la jerga del deporte, que para mí es muy importante para que alguien que lo está viendo sepa que estás metido en ese deporte, no equivocarte, no pegarle patadas al diccionario, sino al final tu responsabilidad como narrador es parecer que sabes de ese deporte, aunque realmente hace un mes no lo conocieras, pero el día de la carrera tienes que saber más que nadie, porque es tu obligación. Entonces, yo me ponía mucho en manos de las federaciones, que la verdad es que eran muy solícitas para eso. Ellos también creo que agradecían mucho que alguien se acercara a ese deporte con interés y con ganas de aprender. Y al final, algo que he aprendido narrando tantos deportes es que todos, absolutamente todos, tienen algo. Tienen algo que te engancha, tienen algo que te atrae, tienen una rivalidad que descubres y que te mola, tienen un cierto giro en cada prueba que tú dices, ostras, qué bueno, este es el punto centro. O sea, al final te acabas explicando el por qué todos los deportes tienen federados, tienen gente que los sigue, porque muchas veces desde fuera a ti a lo mejor no te parece que tengan especial gracia, pero una vez que te metes, todos tienen su intríngulis. Ahí es donde iba yo un poco. Yo te he escuchado decir en muchas entrevistas que has dado que una de las cosas que más te gusta de narrar todo este tipo de deportes es que para alguien, a lo mejor un deporte poco conocido aquí en España, es súper importante, entonces Eso tienes que cumplir con lo que, o exigirte a ti mismo lo que esa gente está pidiendo, ¿no? Al final para el producto. ¿A dónde iba yo?
¿Le das más o menos el mismo valor, por ejemplo, en narrar? Imagínate que mañana te ponen un Manchester City-Arsenal, que narras en la Premier League en DAZN, y un deporte, yo que sé, halterofilia. ¿Le das el mismo valor a la narración? Yo algo que siempre he dicho en másters donde he dado clase, en charlas que he dado, es que ese deporte que tú vas a narrar, que al principio te parecerá muy extraño o poco atractivo, esa prueba hay alguien o mucha gente, pero mínimo hay 1 o 2 personas para la que es la final de la Copa del Mundo. Con lo cual tú tienes que respetar a esas personas, que llevan meses preparándose para eso, que llevan meses organizando ese evento, que llevan meses intentando clasificarse para jugar eso, que llevan meses detrás de un familiar que está metido ahí y que se mete en la final, que es la primera vez en la vida que consiguen una medalla. O sea, siempre hay una prueba que para ti te puede parecer rutina y te puede parecer algo sin atractivo, pero hay alguien para la que es el día D y la hora H de su año, de su carrera. Y yo creo que eso, como periodista, tienes que respetarlo. Y eso es muy bonito al final. O sea, creo que es mucho más aconsejable para un periodista acercarse a ese tipo de deportes con ese interés de decir, oye, voy a hablar con esa gente que está viviendo esto a flor de piel y voy a intentar contagiarme de eso. Voy a intentar descubrir por qué para esa gente esto es, oye, nervios, competición, el día de mi vida. Porque muchas veces, acercándote a esa gente, es como tú te contagias de eso y descubres lo que a lo mejor cuando en un principio te dijeron, oye, tal día tienes que ir a tal pabellón, a esto, no te motivó especialmente. Pero ese día, si te rodeas de la gente que te lo sabe transmitir, al final acabas metido muy de lleno en eso. Yo siempre pongo el ejemplo para esto del Mundial de Petanca. A mí la primera vez que me dijeron, tienes que narrar un Mundial de Petanca, bueno, pues evidentemente imagínate las reacciones de mis amigos, ¿no? Sí. Que les parecía todo como muy friki, esto es un deporte de señores mayores, de jubilados, tal cual, y nada más lejos de la realidad. Yo fui ese día a Almerimar, vi la que tenían montada en Almería, vi el pabellón lleno, vi gente desde Francia viniendo hasta Almería a ver el torneo. Vi que esto en Francia es un deporte... Y en Tailandia, si no me puede... no sé si es el 4º o 5º deporte nacional. En Francia la petanca. En Tailandia igual. Empecé a empaparme de esa rivalidad que hay entre los dos países, que son un poco lo que siempre eran Estados Unidos y la URSS en baloncesto, pues es un poco Francia y Tailandia en la petanca, ¿no? Dos maneras diferentes de plantearlo, los franceses quizá más talentosos, un poco más, los tailandeses mucho más cuadriculados, mucho más robóticos, pero los dos a un nivel brutal. Empiezas a verlo en directo y empiezas a ver cómo tíos, pong, no fallan, ves lo que hay alrededor montado. El equipo francés yendo con analistas de vídeo a los partidos, como si fuera aquello el equipo de Copa Davis, todos uniformados, todos con su chándal del equipo olímpico, porque es un deporte que aspira también a ser olímpico. O sea, al final, algo que a mí me parecía un evento en el que yo pensaba que me iba a encontrar a 3 personas con boina tirando... Y no. Yo me encontré algo de verdad muy profesionalizado, que mueve mucha pasta, que en Francia mueve un montón de patrocinadores, los grandes deportistas franceses de la petanca... O sea, ya se puede vivir de la petanca. Sí, en Francia, pero... Viven de la petanca. Pero sin duda alguna, en Francia... Es que yo me acuerdo... Viven muy bien de la petanca. Además, los mejores son profesionales absolutos y son gente que, ya digo, que en todas las entregas de premios, su gorra con su patrocinador, su polo con su otro patrocinador, o sea, absolutamente a un nivel que aquí en España es inimaginable, pero que si abrimos un poco la mente, en otros sitios no. ¿Y tú cuando empezaste la carrera de periodismo, pensabas que ibas a llegar a estos niveles, a narrar todo este tipo de deportes, a estar en DAZN comentando la Premier League, a estar en la Liga comentando la Liga Española? ¿Tú te pensabas que ibas a llegar a esto? Yo lo soñaba. Yo creo que al final, ¿no? Lo primero que tienes que hacer para llegar a un sitio es imaginarte que algún día puedes estar en ese sitio. Y a mí lo que más me apasionaba era narrar. ¿Cómo te nació esa curiosidad? Pues desde muy pequeño. Mis padres siempre me cuentan que yo una vez para Reyes pedí una grabadora antigua, estas Casio, que se le metía una cinta de cassette mini de estas. Y mis padres la compraron sin saber muy bien por qué ni para qué. Y hubo un día en el que yo me puse delante de la tele, bajé el volumen de un partido de fútbol y me puse con la grabadora a grabarme. Y mis padres se quedaron como, vale, ya sabemos para lo que era la famosa grabadora. Yo me escuchaba mis narraciones y volvía, tal. O sea, me atraía mucho desde siempre. Siempre he escuchado mucha radio, siempre he escuchado a muchos narradores, mucha tele, he consumido mucho deporte. Y yo creo que de ahí me vino también, que en mi casa también, mi padre, por ejemplo, me inculcara mucho el deporte.
Y desde pequeño yo tenía muy claro que quería ser periodista, pero para contar deporte. O sea, no periodista, sino periodista deportivo. Y la verdad es que fue un objetivo que tuve desde muy temprano y yo creo que eso también me ha hecho ser una persona poco cuadriculada en ese sentido. O sea, me da igual contar lo que sea, porque contar el deporte en directo, sea el deporte que sea, para mí ya es... esa adrenalina es lo que a mí me gusta y lo que a mí me llena. O sea, a ti, por ejemplo, te dan a elegir escribir o salir en la tele y te ponen un micro delante y tú prefieres un micro delante. Sí, sí, pero en la tele, en la radio, me da igual. O sea, a mí el directo y el micro y el contar lo que está pasando ahora me provoca una, no sé, una tensión competitiva especial, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues escribir tiene otro, ¿no? Pues es más calmado a lo mejor, más reposado. Ahora igual con internet menos, pero bueno, sí que es otro tipo, ¿no? De manera de procesar la información. Mientras que cuando tú coges un micrófono todo es más en crudo, ¿no? Porque todo es más... está pasando, lo estás contando. Es todo mucho más virgen, ¿no? Mucho más puro. Y a mí eso me encanta, ¿no? El saber que lo que está pasando ahora mismo le está llegando a mucha gente por mi voz y esa gente a lo mejor se está emocionando por lo que yo estoy contando o transmitiendo, me parece muy bonito. Y hablando de escribir y demás, ahora a través de las redes, pues obviamente todo el mundo tiene una opinión, imagino. ¿Cómo se acostumbra un periodista? Al final está expuesto a que la gente no le guste lo que él está diciendo, cómo opina, cómo piensa. ¿Cómo te acostumbras a las críticas? Porque es que hay cada loco suelto por ahí, por ejemplo, por Twitter, que es una, por decirlo así, es una selva que es que ahí te encuentras absolutamente de todo. Es muy respetable. Yo... con los años he aprendido a madurar esto y a ponerlo muy en cuarentena. Yo cuando era un poco más joven, pues en la época de la universidad, que te enzarzabas con uno, con otro, yo creo que los años al final te dan más posto en ese sentido. Y yo he aprendido a tomarme en serio las críticas de la gente que a mí me merece respeto. O sea, si hay algún jefe, algún compañero que me ha pasado, que me ha dado consejos... Porque además esa gente son las que normalmente las críticas que te hacen son constructivas. Sí, eso te iba a Y son críticas que de verdad tienes que escuchar. La crítica de alguien que está en su casa, que no sabes quién es, que muchas veces no habla ni por su nombre ni con su rostro, que a lo mejor te está diciendo a ti lo mismo que le está diciendo a otros 20 periodistas porque su cruzada es contra ese ente llamado periodismo que mucha gente se cree que es como muy uniforme y realmente es muy heterogéneo. Pero bueno, hay gente que se cree que vamos todos a una y que nos metemos en un sótano por las noches y todos nos ponemos de acuerdo en el mismo discurso al día siguiente. Nada más lejos de la realidad, pero bueno. Al final a esa gente tampoco la vas a hacer entrar en razón, ¿no? Y tampoco le vas a convencer a alguien que cree que tú tienes una manía contra tal, de lo contrario, por más que le digas, por más que le expliques, entonces llega un momento en el que, bueno, pues asumes que no le puede gustar a todo el mundo. Mi gran suerte es que el feedback que recibo, por ejemplo, en redes con mi trabajo es abrumadoramente con más piropos que insultos y me quedo con eso. O sea, no dejo que alguien con una palabra mala me eclipse toda la gente que luego transmite cariño, que hay un montón. Es que todo esto viene, porque ahí es donde iba yo. Hace poco vi que opinaste sobre el caso Negreira por Twitter y vi que una oleada de críticas hacia Fran Guillén. ¿Qué dice Fran Guillén? ¿Qué está pasando con el de Dazón? Dedícate a narrar, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué pasó exactamente ahí? Y fíjate que lo que me limité a decir es que, pues un poco lo que luego ha dicho Emilio Butragueño, ¿no? Que creo que la gente está deseando confirmar sus prejuicios y los que tenían una manía persecutoria arbitral ya se creen que han llegado a la confirmación de sus sospechas. Y yo creo que precisamente este tema, algo que no hay que hacer es tratarlo con brocha gorda. O sea, hay que tener pincel muy fino para... Bueno, pues porque para empezar no sabemos ni siquiera la versión del Barça, que creo que es algo básico. O sea, sabemos una parte de la historia, pero hay un montón de partes de la historia que todavía no se saben. Que no quita que sea una trama... Bueno, por supuesto. Y el día que lo sea... Sí. Pero ya hay gente lanzándose a la piscina con esto es el nuevo Calciopoli. Bueno, no sé cuánto sabrá del caso Negreira la gente que dice eso, pero del Calciopoli sabe muy poco. Porque para empezar, quien está tirando el paralelismo Barça-Juventus, no sé si se acuerda de que el Calciopoli afecta a más equipos que a la Juventus. Y fue una trama mucho más generalizada, urdida entre... bueno, algo bastante más complejo que lo que ahora mismo sabemos del caso Negreira. Quién sabe si dentro de unos años, oye, seguimos tirando el hilo y a lo mejor lo que era el Barça luego termina siendo 4 clubes más, no lo sé. Pero precisamente por eso creo que hay que ser un poco precavidos. Y creo que
a los que pensamos eso nos da la razón que vemos a mucha gente en tertulias tratando de tirar una piedra pero escondiendo la mano. No recuerdo en qué programa el otro día fue que entró un árbitro en directo y vino a decir algo así como, oye, los que estáis sugiriendo que todos los árbitros nos vendemos, decidlo claramente, porque es que lleváis aquí, pues el chiringuito, claro, lleváis aquí un mes. Es que todo apunta. Bueno, pero si lo estáis pensando, decidlo. Pero claro, nadie se atreve a decirlo porque no lo sabes. Entonces, al final, insisto, lo dijo el otro día Emilio Butragueño. Esperemos a que la justicia desvele lo que haya que desvelar, saquemos conclusiones cuando tengamos algo firme a lo que agarrarnos, y ahí, si hay que sentenciar a alguien, si hay que descender a alguien, si hay que sancionar a alguien, si hay que quitar trofeos a alguien, por supuesto que impere la ley y la justicia. Pero sobre todo los periodistas, porque que lo haga el aficionado, bueno, pues oye, entiendo que habrá mucha gente que su sentimiento primario, ¿no? El madridista no es, no, el Barça, que se va a segunda, que le quiten los títulos, tal cual. Que luego también hablaremos de eso, porque yo pienso que Barça y Madrid al final son vasos comunicantes. Es decir, el madridista que crea que vivirá mejor con el Barça en segunda se equivoca, porque el Barça y el Madrid se necesitan. Se nutren. Y eso pasó en Argentina cuando bajó River. Que hubo una semana de muchísima alegría de la gente de Boca, y muchos de Boca, 6 meses después, decían, es que echo de menos a River. Es que echo de menos el derbi. Es que este año no tengo el gran clásico del fútbol argentino, no puedo disfrutarlo, no puedo hablarlo con mis amigos. Pues esto es un poco igual. O sea, al final se odian, pero se necesitan, ¿no? Los dos grandes del fútbol español. Entonces, que el aficionado tenga esa postura lo entiendo, pero el periodista, que precisamente creo que aquí debería ser más reposado, mirarlo con más perspectiva, esperar a que, oye, tengamos todas las versiones encima de la mesa para valorar. No sé, no ha hablado todavía Laporta, que dice que va pronto a ofrecer una rueda de prensa. Pues qué menos que escuchar lo que tiene que decir Laporta, lo que tiene que decir el Barça, lo que documentalmente tiene que aportar el Barça. Es que me parece básico para que un periodista opine con toda la, ¿no? Con toda la historia. Entonces, yo en esto, ya te digo, pido calma. Sé que igual es muy contracultural decir esto, porque ahora mismo lo que se lleva es los grandes titulares, las grandes acusaciones y tal y cual. Todo incendios, sí, sí. Pero a mí lo que me llama como periodista es tiempo al tiempo. Ya tendremos seguro tiempo de, sí, va a haber más, yo creo, de grandes titulares. ¿Y tú crees que un periodista es mejor que no exprese abiertamente su equipo, hacia dónde tira, hacia dónde... Yo respeto mucho al que no lo hace, yo lo hago, a mí no me importa, porque es que creo que nadie ha bajado de un platillo volante y de pronto ha dicho, me gusta el fútbol. No, todo el mundo nos gusta el fútbol o el baloncesto o el balonmano, o porque alguien nos enganchó a eso, ¿no? Un futbolista, un equipo, una liga, pero bueno, a algún campo nos llevaría nuestro padre o nuestro tío o nuestro abuelo de la mano, ¿no? Y es normal que alguien haya tenido ese acercamiento y que tenga esos sentimientos, pero no pasa nada. Eso lo que no tiene luego es que obnubilarte. O sea, yo lo que estoy en contra es de que alguien lo pase todo por el tamiz de sus colores y de su equipo a la hora de valorarlo todo. Pero tener equipo, yo creo que todos tenemos equipo. Todos hemos tenido el póster de alguien en la habitación y no pasa nada por decirlo. Pero en el momento en el que eso ya te ciega, ahí tienes un problema. Yo creo que tu profesionalidad tiene que estar en soy de este equipo cuando me voy con mis amigos a tomarme una caña a un bar y veo un partido. Pero si estoy trabajando, ¿no? Yo pongo siempre el mismo ejemplo con esto. Sergio Scariolo, el seleccionador de baloncesto español, sí, es italiano. Sí. Y Scariolo ha jugado contra Italia. Bueno, pues durante esas 3 horas, pues Scariolo se olvida de que es italiano y lo que quiere es, si puede ganarle por 40 puntos a Italia, mejor. Le gana por 40 puntos, sí. Una vez que termine el partido, pues él seguirá animando a Italia cuando juegue Italia. Pero en ese momento él es profesional y a él le pagan por ganarle a Italia. Pues esto es igual. A mí me pagan porque en antena no se me note que soy de un equipo. Luego ya en mi vida personal que cada uno sea de lo que sea. Que es lógico. ¿Y crees que cada vez hay más periodistas de este estilo que son prácticamente forofos o fanáticos? Sobre todo, es que se busca mucho, tiro más para el periodismo más tradicional, bueno, y ahora también con los medios convencionales y todo esto también hay más, bueno, periodistas, comunicadores, llámalo como quieras, que tiran un poco de... Sí, como que tienen una venda en los ojos, ¿no? Le ciegan los colores, como tú me estás Bueno, contando. cada vez se vende más ese rollo de hablar de un equipo en primera persona. Sí, como si fueses la representación de ese equipo. Exacto, exacto. Defender a un equipo, ¿no? A mí me aterra el verbo defender, ¿no? Cuando la gente dice,
Oye, ¿tú que estás ahí para defender? No, perdona, yo no estoy para defender absolutamente a nadie. Yo estoy para contar lo que pasa. Luego, si quieres, hablamos y te cuento qué me parece Simeone. Pero a mí en antena, las veces que me ha tocado narrar a mi equipo, creo que me podrán decir muchas cosas, pero que se me ha notado, yo creo que ninguna. De hecho, más bien al contrario. Me ha pasado que ha habido partidos en los que ha perdido, con goles en el último minuto, cosas así, y la gente me ha escrito diciendo, oye, Ramón, parece que vas con el otro equipo. Yo no, tío, yo estoy trabajando. Luego te llamo y ponemos verde a todo el mundo si quieres, pero si estoy trabajando, estoy trabajando. Y yo creo que hoy lo que se lleva es lo contrario, ¿no? Intentar como que el aficionado, contemplar al aficionado más exaltado, que vea en ti un espejo, ¿no? Que vea en ti, pues ese sí que se atreve a decir lo que yo diría si estuviera ahí. Yo creo que el periodismo no está para eso, creo. Y con la entrada de los medios, ¿tú qué piensas de los medios tradicionales? Porque es algo que siempre suelo preguntar a mis entrevistados. Y opino, es que ya no tanto, pero es verdad que desde cierta parte del periodismo tradicional se muestran bastante reacios a este tema. Y yo opino que es completamente normal una convivencia. Puede haber una convivencia normal siempre y cuando se utilice bien, ¿no? Sí, yo es que abogo mucho por eso. Abogo porque tus colores no te lleven al absurdo, ¿no? O sea, yo ya cuando he llegado a un momento en el que he visto a gente del Madrid negando la mayor con Messi, o he visto a gente del Barça negando la mayor con el Real Madrid de Zidane que gana Copa... Chico, es que ya cuando llegas a ese punto en el que ya la venda con la realidad es tremenda y ya es... No, tal, Messi no, porque Chitalu, tal... O sea, es que hemos llegado a puntos absolutamente kafkianos ya en esto. Entonces, me parece que al final ellos se lo pierden, ¿no? Creo que son gente que me da la impresión de que al final no le gusta el deporte, no le gusta el fútbol, le gusta su equipo. Y a mí es que me gusta el deporte, me gusta mucho el fútbol. O sea, disfruto mucho con mi equipo, cuando me ha tocado disfrutar, porque lo he sufrido también mucho, pero disfruto mucho... Joder, me alegra un montón de que Messi gane el Mundial y de que se cierre como esta historia de cuento de hadas de Messi. Y no soy del Barça, pero chicos, yo qué sé. Pues igual que me emocionaba ver a Federer, igual que me emocionan estas cosas porque me gusta el deporte. La camiseta que lleve, pues chicos, yo qué sé, me parece muy secundaria. O sea, que al final tú te pierdas un gran espectáculo deportivo porque esa persona dé la casualidad de que tiene puesta la camiseta del de enfrente en vez de la de tu equipo. O sea, si Modric llevase la camiseta del Barça, ¿habría gente que disfrutaría de Modric que ahora no disfruta? Pues qué triste, ¿no? Porque Modric es la leche, o sea... Sí, por ejemplo, poniendo un ejemplo como podrías haber puesto. Sí, alguien que ha sido Balón de Oro, alguien que ha sido... Oye, pues disfruta del deporte, no sé. A mí Zidane me pareció la leche y Messi me pareció la leche. Y Guardiola como entrenador me parece la leche y ya está. Es que todos caben si te gusta el deporte. Luego habrá... filias y fobias como todo el mundo, pero tampoco vas a negar una realidad, ¿no? Y cambiando un poquito de tema ya, sé que estuviste con Ibai, ¿no? En la Copa Sudamérica. Sí, la Copa América, eso es. La Copa América, la que ganó Messi. ¿Cómo fue esa llamada, si hubo, ese contacto contigo? Pues fíjate que fue una cosa muy curiosa, porque yo estaba comiendo con mi familia un domingo y me llegó un audio largo de un número que no conocía, más 34, 6, bueno, ¿qué tal? Sí. Y yo lo veo, encima con un avatar que era un perro, y yo dije, esto, pues alguien que ha pillado mi móvil por... Y te quiere vacilar, sí. Y me puse a escucharlo así muy tal, y claro, escucho la voz de Ibai. Hola, Fran, tío, soy Ibai, oye, mira, tal, que tenemos esto, tal, me molaría contar contigo, joder, si te apetece, tal... Y entonces ya la sensación de que me estaban tomando el pelo ya era como doble, ¿no? Ya era como, pero vamos a ver, o sea, esto... O sea, es un imitador, no sé, ¿sabes? O sea, ¿pensaste que era un imitador? Claro, dije, no puede ser Ibai, esto. no hablo en mi vida con Ibai, porque de pronto... No. Entonces ya nos escribimos, tal, no, sería esta misma tarde, no sé qué, no sé cuánto, tal. Yo sabía que habían empezado a hacer la Copa América porque les escuché en el debut que habían hecho y tal. Y... Sí, joder, encantado, tal, no tengo nada que hacer hoy y tal. Y además me acuerdo que me llamó 2 horas o 3 horas. O sea, era como, bueno, pues en 3 horas nos vemos. Joder. Entonces fue... No tengo tiempo nada. Sí, yo no sé si eran las 3 y pico y me citó para las 7, una cosa así, ¿sabes? Sí, O sea, no tengo fue... tiempo ni a reposar No. la comida. Fui corriendo a prepararme un poco el partido, tal y cual. Y ya, bueno, pues ya me escribe tal, me dan un link, me meto en el link y efectivamente ahí está Ibai
y fue una experiencia espectacular, porque todo empezó además como una cosa muy de, ¿no? Alex de Llano también. Sí. Estuvimos allí, pues cada uno en nuestra casa, como muy, ¿no? Muy de colegas, o sea, fue una cosa muy guay, con un tono muy chulo. Pero claro, todo fue creciendo, 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 la bola de nieve se fue haciendo más grande, termina todo desembocando en una final Brasil-Argentina, Messi pudiendo ganar su primer trofeo grande con Argentina, que de aquellas pensábamos que igual se retiraba sin ganar ninguno. Sí. Y claro, Ibai ya hay un momento, no sé si fue en las semis o tal, que no, pues la que vamos a liar en Portaventura os vendréis, tal. Y yo recuerdo terminar esa retransmisión y hablar con Alex de Llano y decirle, oye, ¿qué ha dicho de Portaventura? Que vamos a ir a Portaventura. Pues eso parece, tal. Y ya no, efectivamente, pues Portaventura, la final, Madre allí, mía. con Piqué, con Siro, montándose en las atracciones. No sé, era todo como muy surrealista, pero la verdad es que me lo pasé muy bien y guardo un gran recuerdo de él, porque encima después del partido, que bueno, pues nos quedamos tomando algo por ahí, en las habitaciones y tal, y ahí sí que pude tener un poco un contacto más íntimo, entre comillas, con Ibai, de tener una conversación que no fuera puramente profesional, y es que me pareció un tío... De hecho, tengo la anécdota de que nos faltaban hielo, si alguien quería unas patatas, no sé qué, lo típico, Sí. y dijeron, pues hay una gasolinera aquí al lado. Vamos a ir en un segundo, tal, llamamos un taxi y tal. E íbamos Alex y yo, y vais a punto. ¿Sí? O sea, lejos de Sí, mucha sí. gente se pensará que está como en su trono inalcanzable. No, todo lo contrario. Ibai es un tío, es igual que le veis en Normal, los streamings. normal O y sea, es un tío corriente. súper cercano, súper normal. Y el tío se vino con nosotros a la gasolinera y allí con el taxista. Y me acuerdo además preguntando al taxista, pero... ¿Y usted conoce a...? Porque él estaba sentado detrás del taxista. Yo estaba de copiloto y le preguntaba al taxista, ¿usted conoce... ¿Le gusta Twitch y tal? No, pues mi hijo ve mucho a un tal Ibai. Y yo miraba de reojo a Ibai diciendo, joder, macho. Ni O lo sea, sabía el pobre taxista. que fue como muy divertido y fue una experiencia, la verdad, genial, la de Portaventura. Y fue genial también conocer en persona pues a alguien que es un gigante absoluto de la comunicación, pero que luego no va nada de vivo, nada de estrella. Es un tío que al final valora mucho pasárselo bien, valora mucho hablar con alguien y que ese alguien le dé buen feedback y le dé buen rollo. Y yo creo que probablemente lo que vio en nosotros, vio que éramos gente que le aportaba profesionalmente y que le aportaba buen rollo, Buen ¿no? Que rollismo, generacionalmente un poco hablábamos el mismo idioma y contó con nosotros y la verdad es que le estaré siempre agradecido porque es una experiencia que guardo con muchísimo cariño. O sea, al final, el periodismo es un oficio. Que tú evidentemente lo puedes perfeccionar con la carrera, que yo recomiendo que haya gente, no ya por estudiar periodismo, que estudie cualquier carrera, que viva lo que es ser universitario. Yo eso lo recomiendo siempre. Pero de ahí a decir solo pueden entrar aquí la gente que tenga un diploma, yo creo que es empobrecer la profesión, porque es Completamente. ponerse de espaldas a gente que es que de verdad viene a aportarte mucho. Es que yo a los grandes comunicadores en los que me he fijado jamás les he preguntado si son periodistas o no. Si alguien me ha llenado el oído y si con alguien he aprendido y si he visto que tiene buen vocabulario, que vende bien lo suyo, yo lo que menos me importa es saber si en su casa tiene enmarcado una cosa que pone ciencia de la información. Me da igual. Y yo he estudiado, o sea, podría subirme a este, pero es que lo veo absurdo, de verdad. O sea, quien sea bueno en esto, siempre mi equipo. Me da igual si ha estudiado periodismo o ha estudiado ingeniería química, me da igual. Bueno, pues ahora para terminar, Fran, te tengo preparado un par de jueguecitos Ojo, así de miedo me preguntas, das, miedo me das. de preguntas cortitas y al pie, ¿vale? Venga. Te voy a hacer el primero va de invitados que hemos tenido aquí en el bar de Periodista No Digital. me responsabilizo de lo que pase de aquí adelante, lo digo. Invitados que hemos tenido aquí en el bar de Periodista Digital, ¿vale? Tú tienes que definirles con una o dos palabras cortitas. Vale. Daniel Boronat, Valiente. Pipi Estrada, Cachondo. Tomás Roncero, Baloncesto, aunque mucha gente no se lo crea. Tomás Roncero fue un gran cronista de básquet y me da un poco de pena que su personaje haya devorado a un tío que, si tú hablas con gente old school del mundo, por ejemplo, no ya de Ash, del mundo, te dicen que escribía como Los Ángeles
y que en aquella Final Four a la que llegó Estudiantes, que ni siquiera en Madrid, Estudiantes, hizo unas crónicas magníficas. Entonces, yo me quedo con ese Roncero. No, a mí además me contó que también hizo tiro con arco en unas Olimpiadas. No sé Me qué, lo creo, me lo creo. Nacho Tellado. No le conozco y me gustaría conocerle. Tengo algunos amigos en común, pero, oye, diría innovador, porque es verdad que Sí, eso desde luego. lo suyo tuvo mucho mérito. Sí. Sacarse, ¿no?, de la manga un método que al final tenía todo el mundo los domingos por la noche viendo qué decía él o no. O sea, Sí, que era juego, ¿no? innovador. Iñaki Angulo. Tampoco le conozco. Madridista, ¿no? Es lo que más podría decir de él. Y Maldini. Pionero. Maldini es un tipo que supo dónde había un nicho en fútbol internacional antes que nadie. Y a mí, como periodista, me parece un crack, pero como coleccionista, o sea, yo eso sí que se lo envidio. Yo cada vez que ha hecho un vídeo enseñando su casa y he visto las revistas que tiene, el fondo de vídeo que tiene, se me cae la baba. El almacenamiento con todos los partidos. Sí. Yo que soy a un nivel muy modesto, algo parecido a eso también, de que mis padres en Huelva, los pobres, un día se van a tener que ir de casa porque tengo ahí un montón de revistas. Porque encima él lo hace solo de fútbol, pero yo hago fútbol y básquet. Con lo cual, mis padres un día no saben si se le va a caer encima la estantería del Don Balón o la del gigante del básquet, ¿no? Están ahí las dos. Pero me da mucha envidia ver cómo alguien lo tiene todo, lo tiene tan bien organizado. Y oye, me encantaría ir un día a casa de Maldini solo para que me deje una hora ratonear por ahí por la biblioteca y la hemeroteca, que tienen que ser la leche. Y ahora una serie de preguntas cortas, ¿vale? Venga. No tienen, algunas sí, pero otras no tienen que ver con el fútbol, tienen que ver contigo, con tu persona, tu personalidad. Elige una: televisión, radio, prensa. Hace unos años te diría radio, pero hoy te digo televisión. ¿Te abrirás canal de Twitch o YouTube? Me lo ha dicho mucha gente, pero es que no tengo tiempo, tío. Ojalá, me encantaría, No, no me cierro puertas, pero es que si a todo esto que hago, de Euroliga, la Premier, la Liga, Mr. Underdog, encima ya le meto un canal de Twitch, mi pobre novia es que me echa de casa ya. O sea, entonces, pero ahí lo tengo. Si algún día toca, no lo descarto. Si solo pudieses ver un deporte durante el resto de tu vida, ¿cuál sería? Solo uno, ¿eh? Ostras, me has hecho la pregunta. Está ido a pillar. Es que depende del día, macho. Depende del día que me levante. O sea, sí que, no voy a ser hipócrita, sí que para mí fútbol y básquet están por encima del resto, pero entre fútbol y básquet, o sea, tú me dices, entre fútbol y balonmano, oye, me gusta mucho el balonmano, pero te digo, fútbol. Entre baloncesto y tenis, y me gusta mucho el tenis, baloncesto. Pero entre fútbol y baloncesto es que te juro que depende del día. Hoy, por ejemplo, estoy más de... He visto NBA esta noche y tal, y estoy como un poco más mood basket. Pero igual mañana te digo Premier, ¿sabes? O sea, según el día. ¿Quién es tu referente o ídolo? Como periodista en general, Anthony Daimiel. Anthony Daimiel. Su manera de... lo he escuchado en varias ocasiones. Sí. Anthony Daimiel. Su manera de enfocar la comunicación, de contar el deporte, su tono, todo me parece brillante. ¿Y le conoces? Le conozco, he tenido la suerte de currar alguna vez con él y le tengo una admiración tremenda. Y como narrador, si me preguntas referente, yo creo que si miro mi infancia, la persona con la que yo crecí, en la época aquella que te contaba antes de la grabadora tal, había un narrador en Canal Sur que se llama porque sigue en activo. Parece que ya no narra porque las autonómicas no tienen fútbol, pero Manolo Ladrón de Guevara era el narrador que hacía los partidos de los sábados por la noche, que eran como... Ahora se ven todos los partidos de la jornada, pero hubo una época en la que en la Liga se veían el sábado por la noche, gran partido, y el domingo el del Plus, ¿no? Era como los dos grandes focos de la jornada. Y el del sábado por la noche, en Andalucía lo daba Canal Sur y lo narraba él. Y era la época, pues, del Atlético de Madrid de Pantic, del Barça de Ronaldo, del Madrid de Zamorano. Y ese fútbol, que es con el que yo crecí, fútbol de mitad de los 90, finales de los 90, para mí, la voz de ese fútbol es Manolo Ladrón de Guevara. Entonces, para mí siempre es un referente muy especial. Y ahora,
que me ha escrito un día, porque tiene Twitter, me escribió un día por Twitter diciendo que él me escuchaba a mí, ese día casi se me saltó una lágrima, porque fue como el círculo, de decir, joder, yo crecí con Manolo Ladrón de Guevara y ahora Manolo Ladrón de Guevara ve mis partidos. Para mí eso era la leche. ¿Mr. Underdog o narrar en Dazón? Depende del tono. Si me levanto más rumbero, Mr. Underdog. Si me levanto más serio, Dazón. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para un tono un poco más erótico festivo y para un tono más periodístico. ¿Es difícil rechazar una casa de apuestas? Yo es que no lo demonizo de una manera tan... O sea, creo que somos un poco hipócritas con eso. O sea, yo entiendo que haya quien censure cierta manera de vender las casas de apuestas. Yo soy el primero que no me presto al apuesta. Pero si tú haces algo como lo que yo hago, que es un contenido deportivo, que al final es un branded content de Codere, como podría ser un branded content de Matutano, es que no le veo realmente un... O sea, ¿por qué en este país tiene mucho glamour que, me lo invento, Paco León haga un corto con Seagrams y si lo hace con Codere no? Porque también podríamos sacar, oye, pero es que la cantidad de chavales que cogen un Valentine, un Seagrams y se van al parque los viernes y se ponen tibios, o sea, ¿dónde pones las puertas a ese campo? Las apuestas no, las bebidas alcohólicas tampoco. Si te viene mañana Burger King, ¿qué dices? Porque la obesidad infantil... Entonces, al final, ¿sabes? Creo que somos un poco hipócritas con eso. ¿Qué te comerías y beberías en tu última cena? Una buena carne, poco hecha si puede ser, y un vinito. Y un vinito. ¿Con quién te irías de la profesión? Y una sobremesa, ¿eh? Y una sobremesa. Que me dejen la última, ya que me voy a morir, que me dejen una sobremesa. ¿De sobremesa que qué? para mí es lo mejor de esto. ¿Y de sobremesa el qué? ¿El qué? Pues, de que sea. Lo que sea. Un gin tonic con 3 o 4 buenos conversadores y ahí ya cuando se nos haga de noche ya que me maten. Pero antes que me dejen 3 horitas o 4 de charla. ¿Con quién te irías de la profesión a una isla desierta? Pues con cualquiera de... Yo te veo con Nacho González. Sí, el Team Dazón, Nacho, Alex, Piti incluso. Me lo pasaría súper bien con todos. O sea que hacemos una ruleta, ¿no? Como en el programa y el que salga de esos. Pero con cualquiera de esos me lo pasaría muy bien, seguro. ¿Ves la Kings League? Veo la Kings League. ¿También ves la Kings League? Veo la Kings League. ¿Narrarías la Kings League? Sí, ¿por qué no? No creo que esté todavía al nivel del fútbol, pero creo que no es ningún... O sea, lo dice el propio Ibai, que no pretenden a día de hoy competir deportivamente. Pero yo creo que mi responsabilidad también como comunicador deportivo es estar un poco atento a las cosas que a todos los formatos, ¿no? Y a todas las maneras. O sea, no me gusta esta gente que de primeras ya... Se encasilla. ¡Buah! Esto es una mierda. Bueno, míralo, que a lo mejor luego lo miras y no te parece... O sea, a mí, por ejemplo, no lo reconozco que no me enamora. No es una cosa que... Pero verla la he visto porque creo que es mi obligación verla. Que me veo antes cualquier partido de liga que uno de Kings League, también te lo digo. O sea, igual que te digo una cosa, te digo la otra. No voy a ser hipócrita. Pero creo que tienes que estar atento porque al final nunca sabes si el periodismo y la comunicación deportiva van a ir por ahí. ¿Qué sueños u objetivos tienes profesionales tienes todavía por cumplir? Pues aparte de lo mítico de una final de Champions, una final de un Mundial, bla, 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 la gente a veces se sorprende un poco cuando digo esto, pero lo que más me gustaría profesionalmente hablando es ser la voz de una ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Porque para mí unos juegos son la leche y porque recuerdo mucho esas cuando estaban Matías Prats con Olga Biza, luego Amat Carceller con Paloma del Río. A mí me encanta, aparte del deporte, me gusta mucho la geopolítica, los países, tal, las historias, cuál es el deporte nacional en cada país, cuál es el deportista tal. Y todo eso lo engloba la ceremonia de inauguración de unos juegos, que yo era algo que siempre veía desde el primer país al último. Y me encantaba cómo contaban pues, las particularidades que tenía cada uno, las curiosidades de cada país, este es más grande, es más pequeño, este lleva solo estos deportistas porque el deporte nacional del país es este. Y ese tipo de historias me encantan. De hecho, hace poco se ha clasificado para el Mundial de Baloncesto Sudán del Sur, que es el país lo he visto, más joven en Twitter, ¿no? y más pobre del mundo. Bueno, según con Burundi, según la clasificación que mires. Sí.
Y me parece, o sea, ese tipo de historias me parecen historiones de la leche. O sea, esas historias que mezclan la geopolítica con el deporte, países un poco deprimidos que usan el deporte como escaparate para que la gente conozca su situación política. Y como me gusta mucho todo eso, y me gusta mucho el deporte, y me gustan muchos deportes, creo que al final el cóctel que engloba todo es una ceremonia de inauguración de los Juegos. Así que ojalá algún día sería algo que, Pues que me emocionaría un montón. Y por último, si Fran Guillén no hubiese sido periodista, sería... Pues algo relacionado con esto. No sé si alguna carrera diplomática, algo relacionado con viajes, con... no sé, algo que me permitiera viajar mucho y conocer muchos países. Y pues probablemente sí, algo tipo carrera diplomática o estar en embajadas por ahí del mundo o incluso, oye, ser auxiliar de vuelo, cosas así me encantaría. Esta gente que ha conocido 100 y pico países porque cada día tiene que estar... A mí esa vida me hubiera gustado. Entonces, algo relacionado con la geopolítica, probablemente. Chicos, aquí abajo, suscribíos, campanita, like también, Like. ¿no? Que nunca sobra. Y comentarios si quieren. Porque aquí mi amigo y también comentarios. No mucho hate si podéis, porque luego si no tienen que desactivar los comentarios del vídeo y eso queda feo. Cosas bonitas. Sobre todo a mi amigo Carlos, que ha estado de chapó. Ha sido un placer enorme estar aquí. Y Placer es mío. ya vine en su día cuando publiqué un libro. Es bonito que haya podido volver sin tener que escribir otro. Así que cuando queráis, ya sabéis dónde encontrarme. Y un auténtico placer, Carlos. Un placer, Fran.